Vamos a continuar con nuestras presentaciones de los candidatos a la presidencia de la República. Toca el turno ahora al profesor Juan Jovanet, aspirante a la presidencia de la República por la libre postulación. Por favor, recibámosles con un caluroso aplauso. Yo no sé si es que yo no traje barra o le estoy hablando a los sobrevivientes. Pero vamos a tratar de explicar de qué se trata lo que vamos a hacer. Antes que nada, nosotros queremos agradecerle a APEDE por esta apertura de poder conversar con ustedes. Y quiero decirlo porque creo que las cosas uno las debe decir como las siente. Lastimosamente no nos escuchamos unos a otros. Aquí de nuevo vimos la situación donde, uno no podía entrar hasta que no se fuera el otro. Así este país no puede avanzar. Aquí tenemos que entender que, como dijo Gandhi, que si nos empezamos a aplicar la ley del talión y el ojo por ojo, lo único que vamos a lograr es que todos vamos a ser ciegos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo traje esto porque creo que por el respeto que me merecen, aquí tenemos que hablar de cosas muy concretas en este país. A veces simplemente escuchamos promesas y promesas y alguien dice, bueno, si la pared está mala la limpio, si las sillas hacen falta compro otras nuevas. Y realmente lo que tenemos que entender, pese a todo, este es un país pobre. Y que tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer con lo poco que tenemos. Y nosotros empezamos señalando lo siguiente. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es un objetivo que creo que todos los panameños podemos creer en él. Que la sociedad está ahí para que todos los hombres y mujeres que la componen puedan desarrollar todas y cada una de sus capacidades. Para eso está ahí la sociedad. Y sobre esa base yo quisiera llamar la atención sobre tres aspectos que creo que no estamos discutiendo adecuadamente en este país. Y son los siguientes: los problemas de la vulnerabilidad externa. A veces yo siento que, y yo escuché a los candidatos con mucho respeto, pero a veces me estaban recordando la fábula de la lechera. Todo el mundo está diciendo, este cántaro que llevo aquí, que es la ampliación del canal de Panamá, me lo voy a gastar así, me lo voy a gastar de otra forma, y realmente, digamos, no entendemos que este país puede llegar a tener problemas con su sector externo, y que eso nos obliga a tomar en cuenta algunas otras cosas. Miren, esa es la relación que hay entre el ahorro externo que captamos y la tasa de crecimiento. Y ahora estamos arriba, ahora estamos en la cúspide, estamos ahí. Pero, ¿qué nos pasa si entramos en un ambiente en el que hay menos financiamiento externo? Y eso es posible. O sea, ¿qué va a pasar en Panamá cuando en los países desarrollados empiecen a elevar la tasa de interés? Por ahora nos hemos salvado. Pero incluso hay economistas de la talla de Paul Krugman y de Larry Summers que están diciendo, ve, estancamiento secular. Frase que no se oía en la economía desde 1947, cuando Alvin Hansen acuñó esa frase. Y si entramos en un periodo de menos crecimiento a nivel internacional. Ya encontramos que esos problemas son factibles. Miren lo que está pasando en la zona libre. Y es fácil venir a decir aquí, la voy a reinvertir. Lo cierto es que incluso eso tiene que ver con la política externa del país. Si no nos hemos equivocado. O sea, yo creo que el que se pelea con su mejor cliente debía volverlo a pensar. Y se me fueron los que tenían que contestarme, porque cuando me dijeron que el canal y estamos en el medio, yo iba a preguntar, ¿y qué pasa si se da el deshielo del Ártico? Tenemos que empezar a pensar a muy largo plazo, que puede haber un Panamá sin canal de Panamá. Porque si se deshiela el Ártico, yo no sé quién va a venir a pasar por aquí. Entonces tenemos que pensar que esa vulnerabilidad está ahí. ¿Y por qué es importante eso?
Bueno, eso también ya se me fueron los que contestaban preguntas. Esa es la regresión que está detrás de la línea, ¿verdad? Pero la hicimos, porque aquí hay que venir con hechos científicos. Esa relación implica que cualquier cosa que nos apriete en el mercado mundial nos va a fastidiar. Pero tiene implicaciones muy importantes. Esa es la producción de alimentos por persona en el país. ¿Cuánto alimento producimos por persona en el país? Ya empezamos a entender los problemas que tenemos. Miren cómo ha caído el índice. En su mayor punto fue en 1970, 130.5 y vamos por 84.6. Tenemos problemas con la alimentación de este país. Y lo que nosotros estamos planteando es que hay que volver a ver hacia adentro también. No solo ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro del país. Y una oportunidad de ver hacia adentro del país es ese sector, el sector agropecuario. Prácticamente destruido. Hoy día de cada 100 balboas que se producen en el país, solo 2 se producen en el sector agropecuario. Pero ahí está el 17% de la población económicamente activa. Alguien podría decir, si crecemos al 8% que se vaya, pero el problema no está ahí. ¿Qué hacemos con ese 17% de la población que va a terminar en las ciudades en condición de pobreza? Nosotros planteamos, por lo tanto, que hay que ver hacia adentro. Porque la pregunta es esa es la balanza comercial del sector agro y agroindustrial, la cual fue positiva, como ustedes ven, hasta el 2007, pero que a esta altura es un desastre. A esta altura nosotros estamos importando, a esta altura estamos importando 1.300 millones de balboas en alimentos. Entonces lo que estamos haciendo es exportar servicios del canal para ver si después nos alimentamos. Y la pregunta es si nosotros no podemos producir con una buena política al menos una buena parte de esa producción en el país. Nosotros jugamos a esa alternativa. Crédito, asistencia técnica, seguridad en la tenencia de la tierra para el que quiera producir. Quebrarle el espinazo a los especuladores. Alguien me decía, pero usted no es violento, ¿por qué lo dice? Lo digo así, hay que quebrarle el espinazo, y lo digo en términos de la no violencia. Pero hay que quebrarle el espinazo a los especuladores. ¿Por qué? Porque están dañando a las dos partes más importantes de este país. Al productor que genera el producto, lo que le pagan es una miseria. Cuando ese producto llega a la ciudad, 4, 5 veces su valor. Y de hecho, si le importan es lo mismo. Lo cierto es que esa es una actividad parasitaria. O sea, el que pueda producir valor agregado para el país, que lo produzca, pero el que viene a este país a aprovecharse del resto de la población, explotando al resto de la población con poderes monopólicos, eso hay que eliminarlo. Para darle una oportunidad al sector agropecuario, para darle una oportunidad a los habitantes de la ciudad. Ese es el primer problema que tenemos que tener en cuenta. Pero también el problema de la inequidad que hay en este país. Ahí está la distribución del ingreso en Panamá. Ese es el 40% más pobre de la población, le toca el 11% de los ingresos. Al 10% más rico le toca el 40% de los ingresos. La pregunta es, ¿cuántos Panamá hay aquí? Aquí hay un Panamá conectado al Internet y otro Panamá conectado a la pobreza. Y el Evangelio es claro. ¿Hasta cuánto dura una casa dividida? ¿Hasta cuándo se puede soportar esta situación? Mire, eso es tan grave que lo que está al lado, yo no lo puedo alcanzar con esto, lo que está en círculo es el coeficiente de Gini en nuestro país. Uno de los pocos países en América Latina donde la distribución del ingreso en vez de mejorar empeoró es Panamá. O sea que ni siquiera, ¿verdad? Y en eso el Papa fue claro. El Papa dice, no funciona la teoría del trickle down. Eso no funciona y ahí está demostrado. No es cierto que hay rebalse. Crecimos y tenemos una peor distribución del ingreso. Y eso tiene efecto. Efectivamente tiene efecto. Como esto. Es vergonzoso que en Panamá
el 17% de la población esté en situación de inseguridad alimentaria. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso que en este país el 19% de los niños esté en situación de subnutrición. Pero es más vergonzoso que el Estado panameño se gaste 37 millones de balboas subsidiando a los partidos políticos y solo se gaste 17 millones de balboas en nutrición escolar. Eso es inmoral. Eso hay que cambiarlo. Son cosas que este país, y son sencillas. Aquí no se está hablando de algo radical, aquí se está hablando de lo básico. Y por eso nosotros decimos no solo, ¿verdad?, no solo suficiencia alimentaria, no solo seguridad alimentaria, decimos soberanía y seguridad alimentaria. Para darle una oportunidad a la gente del campo, para que no toda la población se convierta en pobre de la ciudad. Abajo está la distribución del ingreso entre el excedente de explotación, y eso no tiene una connotación, se llama así estadísticamente, ¿verdad? En el fondo son los beneficios, y la otra línea, la línea azul, son los salarios. El deterioro de la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto a esta altura le está costando a los trabajadores asalariados de este país 2.600 millones de balboas anuales. Es decir, que con lo que pierden los trabajadores de este país en un año, se puede pagar toda la construcción del metro. Yo me haría una pregunta, ¿será que van a entrar al metro gratuitamente después de las elecciones? Creo que la respuesta es evidente. Después de las elecciones, ¿quién sabe cuánto va a costar, ¿verdad?, esa cosa llena de sobrecostos, llena de corrupción? Aunque sea un buen proyecto, hay que decirlo, eso lo dañó la corrupción. Y en este país tenemos que empezar a luchar contra esa lacra. Lo que están viendo ahí, yo recomiendo la lectura. Yo le decía a Fernando el otro día que, cosa interesante, en el Fondo Monetario Internacional empiezan a escribir cosas interesantes. Algún virus entró ahí. Pero ese folletito, y lo consiguen, ¿verdad?, en internet. Es un trabajo que hicieron 3 y le ha dado la vuelta al mundo. Ese trabajo es un trabajo econométrico serio que hicieron 3 investigadores del Fondo Monetario Internacional. Porque alguien podría decir, a mí qué me importa la mala distribución del ingreso. El país está creciendo. Esos 3 investigadores llegaron a 2 conclusiones importantes. Los países que tienen una mala distribución del ingreso, a largo plazo, aunque a corto plazo puedan tener episodios de crecimiento, a largo plazo tienen una tasa de crecimiento más baja. Es decir, que hay una relación formal entre crecimiento y equidad. A eso es lo que le están llamando la atención. Más aún están diciendo, esos episodios de crecimiento duran más cuando hay una mejor distribución del ingreso. Entonces, está claro. O sea, la equidad es importante como elemento de justicia social, pero la equidad también es importante como elemento de eficacia económica. Y uno puede entender por qué. Porque la pregunta que nos estamos haciendo aquí es ¿hasta cuánto vamos a estar sentados en el barril de pólvora de los que están viendo a los otros? Los que están viendo a los otros gozar. Alguien decía como un mal chiste, ¿hasta cuándo va a durar la madre que lo único que le puede decir a su hijo, ve, vamos a ir a ver cómo comen helado los que están enfrente? Ese es un barril de pólvora. Y tenemos que entender que la paz es un bien público. Y como bien público, todos tenemos la obligación de aportar para que ese bien público esté ahí. Eso funciona en Panamá. Y yo no vine aquí a hacer preguntas, pero sí les quiero mostrar por qué estas cosas tienen base científica. A final de cuentas, nosotros decidimos probar si esto ocurría o no en Panamá. Y quedó clarito. Verá,
quedó clarito lo siguiente. Mira, eso es un enredo de econometrista. Quizás sale en el próximo debate, pero ahora aquí no. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Mira, lo primero que se demostró, miren el signo negativo que está, el signo negativo que está arriba. Eso significa lo siguiente, que históricamente en Panamá hay una relación negativa entre cada vez que se daña la distribución del ingreso, el país crece menos. Eso está ahí, por una razón obvia. Ahora, eso ha venido no ocurriendo en Panamá simplemente porque hemos tenido suerte, estamos exportando bastante, el Estado se está endeudando para construir, pero la demanda efectiva se está achicando. Y por eso aquí alguien habló de Calequi, pero no lo entendió. Porque eso es precisamente lo que dice Calequi. Eso es lógico, eso tenía que pasar. Pero la segunda dice lo siguiente, que si bien es cierto que cuando sube la rentabilidad, aumenta la inversión, también es cierto que cuando se combinan los dos factores, y por eso allá abajo hay una derivada, el efecto neto es negativo. Es decir, que si queremos seguir creciendo a largo plazo, si queremos tener dinámica económica en este país, tenemos que poner la visión sobre la equidad. Por justicia social, pero también por eficiencia económica. Por los dos motivos, eso es importante. Y esto que ustedes estaban discutiendo. Ahí vino ayer el profesor Robinson, que tiene el conocido libro con Acemoglu, que ustedes discutieron, ¿por qué caen las naciones? Les quiero decir que desde el punto de vista, pero miren que es interesante, por lo siguiente, el otro autor que está ahí es un geógrafo, sociólogo, economista, que viene de la otra parte, viene de la economía política y llega a la misma conclusión. La conclusión es que donde hay instituciones depredadoras, la economía termina cayéndose. Y en este país tenemos instituciones depredadoras. Este país se ha tipificado cada vez más por lo que Acemoglu llama depredación y Harvey llama desposesión. Desposesión para todo. Desposesión a la gente en Colón que le querían quitar los bienes de zona libre. Desposesión para los amigos, para los que siguen a la cacica Silvia Carrera, que primero los mandaron a los cerros porque todo el mundo pensaba que esos cerros no valían nada. Y ahora resulta que cuando los cerros tienen metal y cuando, ¿verdad?, ahí hay energía para sacar esos metales, ahora quieren sacar a los indígenas de esas tierras que nadie creía que valían nada. Desposesión. Lo cierto es que no se van a ir sin pelear. Y en este país habrá que apoyar a esos pueblos para que se demuestre que aquí no hay depredación. La corrupción es el mecanismo más claro de depredación. Es depredación, es robar, es que depredación, vamos a ponernos claros, aquí no solo hay instituciones de depredación, aquí es lo que hay un gobierno de ladrones. Lo que se llama una cleptocracia, ¿verdad? Cleptocracia es el nombre de lo que hay aquí. Pero la cleptocracia no comenzó hoy. Por eso nosotros estamos diciendo, hay que crear la fiscalía y el profesor Quiroz ya se ofreció para ser el que la maneja. Hay que investigar qué parte de la deuda pública es una deuda pública que viene de corrupción y que la paguen los corruptos. Porque la población no tiene por qué pagar eso. Y ustedes van a ver que eso es importante. Porque ahora vamos a lo siguiente.
¿verdad? Si ustedes ven, eso todo el mundo lo sabe. Y aquí lo han estado repitiendo. Necesitamos un encuadre institucional sano, estimulante, equitativo. Y las otras cosas son claras. Hay que hacer educación. Pero una educación que además de ser productiva, eduque para la ciudadanía. Y eduque en el amor a la patria. Sin ese amor a la patria no va a pasar nada en este país. Y aquí hay gente que nos quiere borrar la memoria histórica. Y aquí tenemos que defender nuestra memoria histórica. Aquí costó trabajo, costó sangre recuperar el Canal de Panamá. Entonces dicen, es que si ustedes siguen enseñando relaciones de Panamá con los Estados Unidos, ustedes siguen en el conflicto. Es que nacimos del conflicto. Y así nos formaron nuestros profesores. Aquí está el profesor Carles. Yo creo que Pilar recuerda cuando tuvimos que leer las memorias, ¿verdad? Las memorias de la Cancillería. Y en ese momento no existía la materia. Pero el profesor estaba claro y el profesor Quiroz estaban claros que si no nos transmitían a esta generación ese sentido de nacionalidad, este país estaba al borde de acabarse. Hay que mantener viva la memoria histórica. Sin eso, mire, si usted lo ve, incluso lo puede probar estadísticamente, cómo fue que se recuperó Alemania, cómo fue que se recuperó Japón. Tenían un proyecto nacional. Pero más aún, Corea está de moda. ¿Ustedes saben cuál fue el secreto de Corea? Corea llegó a la siguiente conclusión: jamás volveremos a ser colonia de Japón. Y eso llevó a ese proyecto nacional que después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que podía exportar Corea era cabello humano. Hacían pelucas, hoy exportan grúas de pórtico. ¿Por qué? Porque tuvieron su proyecto nacional. No ser jamás ser colonia de nadie. Ese sentido nacional es un activo importante para el crecimiento y hay que estimularlo. Digo, las otras cosas ustedes las conocen, hay que cuidar el ambiente, hay que hacer infraestructura, hay que promover el cambio tecnológico. Pero ahí viene un problema, ¿verdad? Ahí viene el problema, ¿verdad? Hay que hacer empleo decente. Y aquí están hablando de pleno empleo. ¿Pero qué cosa es pleno empleo? El 59% de la población económicamente activa de este país o son informales de la ciudad o son subocupados del agro. Tan sencillo como es. O sea, a ese 59% de la población, el crecimiento del 8, del 10, del 11% jamás le ha llegado. Entonces necesitamos un modelo que les llegue. Hay que darles educación, hay que darles salud, hay que darles alimentación. Y esas son prioridades. Esas son prioridades. O sea, atención de salud en una estrategia de atención primaria de salud. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que es más rentable hacer hospitales, es más rentable para el que construye, por cierto. No para el que va a usar el hospital y no hay especialistas. Es más rentable la atención primaria de salud que esperar que las cosas se compliquen para que lleguen a una ciudad hospitalaria donde, ¿verdad?, solo hay enfermos porque médicos no hay. El problema es ahí, ¿y cómo pagamos todo esto? Y yo creo que tenemos que hacer la reflexión como panameños, decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Porque yo he visto aquí que todo el mundo iba a decir, no es que vamos a crecer y vamos a tener y vamos a volver. El fenómeno de la lechera. Cuidado que no se nos rompe el frasquito antes de llegar al 4 de mayo. Pero yo quisiera que ustedes vieran cómo los recursos de este país
se están mal utilizando. En primer lugar, por la corrupción. Todo el mundo sabe que cuando hay corrupción las cosas cuestan 3, 4, 5 veces. Y además no son prioritarias. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido más? Porque ahora nos vienen a decir que ahora vamos a hacer todas las escuelas nuevas. Pero las escuelas ahorita se están cayendo. Pregunto yo, ¿la prioridad era la cinta costera? ¿O eran las escuelas? ¿La prioridad eran las cintas costeras? ¿O las tareas de irrigación y de caminos de penetración en el campo? De nuevo, a mí me queda claro por qué no fue eso. Fue lo otro porque es más rentable. Más rentable dentro de la corrupción hacer cintas costeras que hacer caminos de penetración. Pero miren cómo estamos gastando, más allá de eso. Ese es cómo cambió el gasto corriente. En los años que tenemos datos, hasta el 2012, miren, y hubo que sumar, al final hubo que sumar las dos cosas que antes eran una sola. Lo que es el gasto en gobierno y seguridad pública. En el año 2008, el 12% del gasto corriente del Estado se hacía en gobierno y seguridad pública. En el 2012 prácticamente se gastó el 17% de esos fondos del Estado en este mecanismo. O sea, más policías en la frontera, más policías para reprimir en Colón cuando hay problemas. Yo el otro día pasé por ahí, habían puesto lo del Senafrón, una cosa que decían los héroes de Panamá. No sé si se referían a haber aplastado y matado niños en la ciudad de Colón. Si usted va a la frontera con Costa Rica, se asusta porque piensa que tenemos un conflicto armado en ciernes con Costa Rica. Sin embargo, aquí no hay policía. A menos que salgamos a protestar allá afuera, ahí sí salen, ¿verdad?, muchos policías. Pero si usted ve, al contrario, ahora pregúntese qué pasó con educación. El gasto en educación bajó del 29.3% del gasto corriente del Estado al 26.5% de ese gasto. Pregúntese qué pasó en salud. Bajó de 27.5 a 25.5. Pero peor, pregúntese qué pasó con el gasto corriente para sostener el desarrollo, ¿verdad?, agropecuario. Ya era bajo en 2.5 y ahora está en 1.7. Y ahora todo el mundo habla de seguridad alimentaria. Estamos gastando al revés. Estamos creando una situación de desposesión para que la población proteste y cuando sale a protestar lo que hacemos es reprimirla. Y eso está totalmente al revés. Es la prioridad de nuestro país. Lo mismo pasa y no los voy a cansar, con la inversión. Mire, la inversión ya nos estamos gastando prácticamente el 17% de las inversiones del gobierno central en eso que llamamos seguridad. Seguridad que produce inseguridad. Sin embargo, veamos de nuevo desarrollo agropecuario, el 1.7%. Entonces, tenemos que cambiar las prioridades en el país. Tenemos que hacer énfasis en lo que produce resultados para nuestra población. Y tenemos que entender que en este país, ¿verdad?, lo estamos haciendo mal. Ese cuadro es interesante, muestra el coeficiente de Gini antes y después de la supuesta redistribución que hace el Estado, y no cambia nada. Se supone que el Estado cobra impuestos para hacer equidad. Eso en este país no está ocurriendo. El Estado cobra impuestos para otras cosas, para enriquecer a los que gobiernan, pero no para hacer equidad. Además, responsabilidad social. Y lo quiero decir aquí, en este país hace falta responsabilidad social
de los propios empresarios. Aquí tenemos todavía la vergüenza que hemos tenido que inventar en el país una categoría estadística nueva. Una categoría tan rara que se llaman los trabajadores informales de las empresas formales. Que es el colmo de la dialéctica, ¿verdad? Y eso significa lo siguiente, que aquí hay 99,000 personas, no son pocas, 99,000 personas que tienen derecho a un contrato colectivo y tienen derecho a estar inscritos en el Seguro Social, y los empresarios y los empleadores los están evadiendo. Eso no es correcto. Porque aquí es fácil decir, es que el Estado está robando. Yo se lo quiero decir con franqueza, hay que decir con franqueza las cosas. El que no paga la cuota del Seguro Social le está robando al trabajador. Igualito que está robando aquel que está en el Estado quedándose con los fondos públicos. Entonces, el Evangelio es claro, también dice, mira que tú tienes en tu ojo una pajita y nosotros tenemos una viga en el ojo propio. Tenemos que hacer equidad y tenemos que ser serios con los fondos del Canal de Panamá. Panamá es el país que cobra impuestos más bajos en Centroamérica a la gente de altos niveles de ingresos. El 20% de los ingresos del Estado central provienen del Canal de Panamá. Visto así, el Canal de Panamá fundamentalmente está haciendo que los ricos no paguen impuestos. Y aquí todo el mundo debe pagar impuestos. O sea, lo que sí no es posible es que a uno los aprietan por razones políticas y a los que son del partido de gobierno, a eso no lo aprietan. Aquí hay que apretar a todo el que tiene que pagar. Esa responsabilidad es la que puede hacer que el país avance. Queda poco tiempo y yo quisiera, ¿verdad?, simplemente decir algunas cosas. Y voy a usar algunas frases de algunas personas importantes, ¿verdad?, para que veamos cuál es el camino. Porque esto se llama, ¿verdad?, este es un foro sobre democracia. Y dice Mandela lo siguiente. Dice Mandela, si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aun cuando los ciudadanos voten y tengan parlamento. La pregunta es si aquí hay democracia. Y si no hay democracia, porque hay mucha gente diciendo, vamos a defender la democracia. Nosotros estamos diciendo, vamos a construir la democracia. Porque la democracia en este país es un proyecto por construir. Y termino con uno que es mi favorito. Lo aprendí de mi profesor Betito. Y es la admiración por ese hombre increíble que fue Mahatma Gandhi. Y Gandhi define bien interesante, o de una manera bien interesante, la democracia. Y dice Gandhi, la democracia se define como algo que le da al más débil la misma oportunidad que al poderoso. Démosle la misma oportunidad al débil que al poderoso y entonces habremos emprendido el real camino de la democracia. La gran tarea es esa, construir la democracia de Panamá. Muchas gracias.
Vamos a continuar con nuestras presentaciones de los candidatos a la presidencia de la República. Toca el turno ahora al profesor Juanjo Banet, aspirante a la presidencia de la República por la libre postulación. Por favor, recibámosles con un caluroso aplauso. Yo no sé si es que yo no traje barra o le estoy hablando a los sobrevivientes. Pero vamos a tratar de explicar de qué se trata lo que vamos a hacer. Antes que nada, nosotros queremos agradecerle a PEDE por esta apertura de poder conversar con ustedes. Y quiero decirlo porque creo que las cosas uno las debe decir como las siente. Lastimosamente no nos escuchamos unos a otros. Aquí de nuevo vimos la situación donde, uno no podía entrar hasta que no se fuera el otro. Así este país no puede avanzar. Aquí tenemos que entender que, como dijo Gandhi, que si nos empezamos a aplicar la ley del talión y el ojo por ojo, lo único que vamos a lograr es que todos vamos a ser ciegos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo traje esto porque creo que por el respeto que me merecen, aquí tenemos que hablar de cosas muy concretas en este país. A veces simplemente escuchamos promesas y promesas y alguien dice, si la pared está mala la limpio, si las sillas hacen falta compro otras nuevas. Y realmente lo que tenemos que entender, pese a todo, este es un país pobre. Y que tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer con lo poco que tenemos. Y nosotros empezamos señalando lo siguiente. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es un objetivo que creo que todos los panameños... Alguien podría decir, si crecemos al 8% que se vaya. Pero el problema no está ahí. ¿Qué hacemos con ese 17% de la población que va a terminar en las ciudades en condición de pobreza? Nosotros planteamos, por lo tanto, que hay que ver hacia adentro. Porque la pregunta es esa es la balanza comercial del sector agro y agroindustrial, la cual fue positiva, como ustedes ven, hasta el 2007, pero que a esta altura es un desastre. A esta altura nosotros estamos importando, a esta altura estamos importando 1.300 millones de balboas en alimentos. Entonces lo que estamos haciendo es exportar servicios del canal para ver si después nos alimentamos. Y la pregunta es si nosotros no podemos producir con una buena política al menos una buena parte de esa producción en el país. Nosotros jugamos a esa alternativa. Crédito, asistencia técnica, seguridad en la tenencia de la tierra para el que quiera producir. Quebrarle el espinazo a los especuladores. Alguien me decía, pero usted no es violento, ¿por qué lo dice? Lo digo así, hay que quebrarle el espinazo, y lo digo en términos de la no violencia. Pero hay que quebrarle el espinazo a los especuladores. ¿Por qué? Porque están dañando a las dos partes más importantes de este país. Al productor que genera el producto, lo que le pagan es una miseria. Cuando ese producto llega a la ciudad, 4, 5 veces su valor. Y de hecho, si le importan es lo mismo. Lo cierto es que esa es una actividad parasitaria. O sea, el que pueda producir valor agregado para el país, que lo produzca, pero el que viene a este país a aprovecharse del resto de la población, explotando al resto de la población con poderes monopólicos, eso hay que eliminarlo. Para darle una oportunidad al sector agropecuario, para darle una oportunidad a los habitantes de la ciudad. Ese es el primer problema que tenemos que tener en cuenta. Pero también el problema de la inequidad que hay en este país. Ahí está la distribución del ingreso en Panamá. Ese es el 40% más pobre de la población, le toca el 11% de los ingresos. Al 10% más rico le toca el 40% de los ingresos. La pregunta es, ¿cuántos Panamá hay aquí? Aquí hay un Panamá conectado al Internet y otro Panamá conectado a la pobreza. Y el Evangelio es claro.
¿Hasta cuánto dura una casa dividida? ¿Hasta cuándo se puede soportar esta situación? Mire, eso es tan grave que lo que está al lado, yo no lo puedo alcanzar con esto, lo que está en círculo es el coeficiente de Gini en nuestro país. Uno de los pocos países en América Latina donde la distribución del ingreso en vez de mejorar empeoró es Panamá. O sea que ni siquiera, ¿verdad? Y en eso el Papa fue claro. El Papa dice, no funciona la teoría del trickle down. Eso no funciona y ahí está demostrado. No es cierto que hay rebalse. Crecimos y tenemos una peor distribución del ingreso. Y eso tiene efecto. Efectivamente tiene efecto. Como esto. Es vergonzoso que en Panamá el 17% de la población esté en situación de inseguridad alimentaria. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso que en este país el 19% de los niños esté en situación de subnutrición. Pero es más vergonzoso que el Estado panameño se gaste 37 millones de balboas subsidiando a los países. Encontramos que esos problemas son factibles. Miren lo que está pasando en la zona libre. Y es fácil venir a decir aquí, la voy a reinvertir. Lo cierto es que incluso eso tiene que ver con la política externa del país. Si no nos hemos equivocado. O sea, yo creo que el que se pelea con su mejor cliente debía volverlo a pensar. Y se me fueron los que tenían que contestarme, porque cuando me dijeron que el canal y estamos en el medio, yo iba a preguntar, ¿y qué pasa si se da el deshielo del Ártico? Tenemos que empezar a pensar a muy largo plazo, que puede haber un Panamá sin canal de Panamá. Porque si se deshiela el Ártico, yo no sé quién va a venir a pasar por aquí. Entonces tenemos que pensar que esa vulnerabilidad está ahí. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, eso también ya se me fueron los que contestaban preguntas. Esa es la regresión que está detrás de la línea, ¿verdad? Pero la hicimos, porque aquí hay que venir con hechos científicos. Esa relación implica que cualquier cosa que nos apriete en el mercado mundial nos va a fastidiar. Pero tiene implicaciones muy importantes. Esa es la producción de alimentos por persona en el país. ¿Cuánto alimento producimos por persona en el país? Ya empezamos a entender los problemas que tenemos. Miren cómo ha caído el índice. En su mayor punto fue en 1970, 130.5 y vamos por 84.6. Tenemos problemas con la alimentación de este país. Y lo que nosotros estamos planteando es que hay que volver a ver hacia adentro también. No solo ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro del país. Y una oportunidad de ver hacia adentro del país es ese sector, el sector agropecuario, prácticamente destruido. Hoy día de cada 100 balboas que se producen en el país, solo 2 se producen en el sector agropecuario. Pero ahí está el 17% de la población económicamente activa. No podemos creer en él, que la sociedad está ahí para que todos los hombres y mujeres que la componen puedan desarrollar todas y cada una de sus capacidades. Para eso está ahí la sociedad. Y sobre esa base yo quisiera llamar la atención sobre 3 aspectos que creo que no estamos discutiendo adecuadamente en este país. Y son los siguientes: los problemas de la vulnerabilidad externa. A veces yo siento que, y yo escuché a los candidatos con mucho respeto, pero a veces me estaban recordando la fábula de la lechera. Todo el mundo está diciendo, este cántaro que llevo aquí, que es la ampliación del canal de Panamá, me lo voy a gastar así, me lo voy a gastar de otra forma, y realmente, digamos, no entendemos que este país puede llegar a tener problemas con su sector externo, y que eso nos obliga a tomar en cuenta algunas otras cosas. Miren, esa es la relación que hay entre el ahorro externo que captamos y la tasa de crecimiento. Y ahora estamos arriba, ahora estamos en la cúspide, estamos ahí. Pero, ¿qué nos pasa si entramos en un ambiente en el que hay menos financiamiento externo? Y eso es posible. O sea, ¿qué va a pasar en Panamá cuando en los países desarrollados empiecen a elevar la tasa de interés? Por ahora nos hemos salvado.
Pero incluso hay economistas de la talla de Paul Krugman y de Larry Summers que están diciendo, ve, estancamiento secular. Frase que no se oía en la economía desde 1947, cuando Alvin Hansen acuñó esa frase. Y si entramos en un periodo de menos crecimiento a nivel internacional. Ya